y para mí pues es motivo de gran gozo nuevamente poderlos acompañar aquí. Es una bendición y poder ver lo que está sucediendo pues alrededor de nosotros, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, ahora sí que nunca, como decía la palabra del Señor. Y vemos pues las cosas apasionadas que tiene este mundo. Aquí donde yo estoy, vivo en un segundo piso de aquí de Tuluá, en el barrio Nariño, y hay una cancha al frente donde estoy. Y aunque el día está oscuro, aún ya son las 6 en punto, y antes de las 6, el día estando oscuro, están llegando algunos muchachos a entrenar el fútbol por acá en estos lados. Digo, oiga, seguro que si estuvieran en la iglesia no madrugarían con tanta pasión como lo están haciendo ahora antes de que amanezca. Ya están listos, preparándose, pero bueno, ese es el mundo. Nosotros madrugamos para orar y para estar en comunión con el Señor Jesucristo, que es una tremenda bendición, la cual no debe de faltar. Nosotros madrugamos, bueno, en España ya es tarde, ¿no? Ya no madrugan, ya acá es diferente, pero madrugarán a orar también igualmente. Así que cordial saludo para todos. No sé si la hermana Romelia aún esté por ahí también. Gloria el nombre de Jesús. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Bueno, tengo Amén. Hermanito Wilson. Amén, amén. Hermano Wilson. Ok. Bueno, mis hermanos, así que ya tienen los fracasos para el cristiano. Tengo la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel y el capítulo 15, muy conocido por todos, donde Saúl desobedece y es desechado. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Primera de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos apartados y salid entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ade hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, oiga bien, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso, gloria al nombre de Jesús, de que Samuel iba a visitar a Saúl. Gloria al nombre de Jesús. Aquí vemos que uno de los grandes fracasos de el cristiano es porque Dios a través de los tiempos siempre le ha hablado al hombre. Dios hizo al ser humano perfecto, aunque hay algunos que dicen que no lo hizo perfecto, pero Dios lo hizo tan perfecto que le dio libre albedrío. Y cuando creó a Adán, Dios lo llamó a él, sopló en él aliento de vida, puso en él su espíritu y le dijo cómo debería de llamar todas las cosas. Ya con el espíritu de Dios en Adán, él pudo pues con esta sabiduría, con esta
inteligencia que Dios le dio, ponerle nombre a las plantas, a los animales y a todo lo que hay en la tierra. Y dice que así como lo llamó, Dios quedó contento con él porque así era. Pero viendo la situación, la necesidad de Adán, dice que le hizo su compañera. Así que si tomamos ejemplo, la palabra de Dios es para nuestro beneficio cuando la obedecemos y la cumplimos. Por eso se escribió como ejemplo, y si Dios no perdonó a sus escogidos, cuánto más a nosotros que somos llamados o insertados en este árbol del olivo que es Israel en cuanto a este plan de salvación tan especial. Dios a través de los tiempos siempre le ha dejado medios, mecanismos al hombre para que le obedezca su palabra. Pero sabemos que cuando Adán y Eva, ellos tomaron adorar. Y vemos que Adán y Eva, ellos sabían de esta bendición tan tremenda, pero sabemos que hay un enemigo desde los tiempos de la creación que los condujo a ellos, lo que les dio Dios a ellos era simple y sencillo, que ellos deberían de obedecer su palabra y era sencillo, estaba en la comida, porque el Señor les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer menos de uno. Hay que una tentación, hay que una prueba, pero ellos no sabían de eso. Ellos lo único que sabían era obedecer. Por eso cuando llegamos a la iglesia sabemos que nuestro deber, la enseñanza del pastor, cuando hablamos con algunos hermanos que son espirituales, la esposa, bueno, la familia pastoral, los diáconos y personas que Dios ha preparado, capacitado para que estén ahí. Al llegar a la iglesia se reciben muchos consejos y nosotros estamos dispuestos a aceptarlos. Pero sabemos que en el transcurso de la vida siempre se van a presentar los obstáculos de parte del enemigo, donde a través de estos tiempos han venido cambiando la mentalidad de cada persona, de cada cristiano, con ciertas suposiciones, porque a veces llegan mensajes, llegan consejos, llegan enseñanzas que parecen buenas, pero que a la verdad están tratando de volver rebelde al cristiano o que no obedezca o no le haga caso al pastor o a la esposa cuando hay un consejo bueno, porque eso es lo que estamos analizando en muchos lugares donde hay mucha gente que quiere ser pastor sin que lo hayan llamado para este servicio, pero muchos se quieren postular diciendo que yo también tengo las mismas capacidades, es que yo también tengo los mismos conocimientos, yo tengo la misma sabiduría, y es verdad, uno no va a negar que hay muchas personas que están más capacitadas, más preparadas para predicar la palabra, para enseñar, pero aquí hay una condición y hay un llamado muy especial y es cuando Dios llama al hombre para que sea él el ministro a quien Dios pone para que le sirva, para que guíe un pueblo, a quien Dios le va a vaciar su palabra o a quien Dios le va a hacer llegar su palabra para que la sirva en la iglesia, para que los hermanos que están ahí o los amigos que van llegando se vayan preparando y capacitando para ir al reino de los cielos. Porque eso fue lo que Dios hizo cuando nosotros también éramos paganos, nos servíamos al mundo en nuestros bailes, en los tragos, en los vicios, en los deleites, en los placeres que sirven. Pero cuando Dios nos llamó, nos separó del mundo porque tenía un propósito con nosotros. Primero de llamarnos para llegar a la iglesia, escuchar su voz, obedecer su palabra en todo lo que Dios manda. Pero analizamos que en el transcurso de los tiempos, y más en esta época moderna que estamos viviendo, muchos hermanos se han modernizado. Muchos hermanos, aunque están en la iglesia, quieren vivir según al ritmo que va el mundo. El mundo, sabemos que tiene en su corazón una mentalidad de ambición, de conseguir dinero como sea, de cualquier manera que llegue. Pero Dios a nosotros nos ha llamado para que nosotros consigamos almas o ganemos las almas para Él, que es el objetivo en el cual Dios nos ha llamado y que en este tiempo muchos han cambiado su forma de pensar. Por eso vemos que todo el problema empieza allá en Génesis, cuando Adán y Eva cambiaron
su forma de pensar, su forma de ver las cosas hacia Dios, porque dice que cuando el enemigo le propuso a Eva desobedecer a Dios, él no llegó con palabritas tibias o suaves, sino que llegó ensalzándolos a ellos, eh, colocándoles una forma de pensar, pues, que Eva vio que era como algo especial, unas palabras seductoras para desobedecer a Dios, aunque pues parecía buena, porque dice que cuando el enemigo le habló a ella, dice que ella vio el árbol que era agradable, codicioso, ambicioso, bueno, todo porque la palabra clave del enemigo estuvo en decirle, serán igual a Dios. O sea, haciéndolo sentir a ellos valiosos, importantes, que ellos podían depender de sí mismos sin importar lo que Dios hubiera dicho. Y es así como Eva come de ese fruto, pero ella se dio cuenta que el enemigo la estaba engañando porque le hizo con que Dios, oiga eso, con que quiere decir una palabra que está desvirtuando, devaluando, desvalijando la palabra del Señor. Y cuando dice con que, le puso ya esa duda, ya comenzó a ponerle esa condición de que ella pues comenzara a pensar de otra forma. Y cuando ella le dice, no, y cuando él le dice, Dios les ha dicho que no de todos los árboles del huerto pueden comer, ellos, no, Dios fue claro. Dios dijo, de todo árbol podemos comer, menos de uno. Y él dijo, no, sí, claro, ella lo desenmascara con esta palabra, pero él dice, no, claro que sí, sino que sabe Dios, comienza mire cómo él comienza a rebajar lo que es al Señor. No, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán igual a Dios. Y cuando la mujer oye esto, dice, wow, ¿cómo así ser igual a Dios? Es el que los manda, es el que les dice que lo deben de hacer, cómo tienen que vivir delante de él. Ya el pensamiento comienza a ser diferente. O sea, siempre tienen que haber unas palabras seductoras para rebeldizar al cristiano, por muy humilde, sencillo, con el que haya llegado con una propuesta de obedecer al Señor. Y dice que Eva tomó de ese fruto cuando le dijo que serían igual a Dios. Formó una dependencia, una autodependencia, como queriendo decir, bueno, ya mi marido no va a depender tanto de Dios, ya nosotros si seremos igual a Dios, dependeremos de nosotros. Pues es la forma que uno empieza a analizar cómo esta dama toma, se atreve a desobedecer a Dios y llevarle a su esposo, el cual come igual que ella. Y cuando Dios los llama, dice que Adán se escondió porque la presencia del Señor estaba ahí buscándolo y dice que cuando se esconde le dice a Dios, no, es que me dio miedo, ya el temor empieza en el cuerpo, en el ser humano, empieza a decir, no es que oí tú ves y tuve miedo y me escondí, el Señor, ¿y quién te enseñó? Ah, has desobedecido a la palabra que yo te mandé. Dice, no, ya empieza las disculpas dentro del ser humano en la tierra, donde Adán, sabiendo que Dios le dio una buena mujer para que disfrutara, se gozara con esta mujer, llega y dice, ah, Señor, es que la mujer, cuando dice la mujer, esa mujer que tú me diste, ya fue la que me dio y me engañó. Bueno, ahí sabemos la historia. Y también Dios le reclama a ella y ahí comenzó cada quien a pasarle la culpa, el problema que era de libre albedrío de su propia decisión, a echarle la culpa a lo que Dios había creado. Y es ahí donde viene la descomposición del ser humano, porque ya Dios dice, pues ya ustedes que no quisieron disfrutar de la buena bendición, ya que ustedes no quisieron obedecer pues a la palabra que yo les mandé, pues se vieron que ustedes eran como autosuficientes, que ustedes podían hacer sus cosas como querían, pues entonces salen de aquí, de los echa del paraíso, y les dicen con el sudor de su frente, ahorita sabrán lo que es labrar la tierra, lo que es trabajar, lo que es luchar, y vemos que ya saliendo del paraíso quedan a merced en manos del enemigo. Lo bueno de ellos es que en esos principios ellos no sabían de maldad, pero siempre esa raíz había quedado ahí y esa raíz se manifiesta en Caín cuando mata a su hermano. Después de que Caín mata a su hermano, usted sabe que comienza a regarse la noticia de esta primera muerte que le sucede a un ser humano y es como comienza el mundo a irse disolviendo en cuanto a las cosas que Dios les había puesto. Dios los hizo perfectos, pero una vez que Dios los saca del paraíso, ya ellos vienen contaminados con una raíz, se puede decir, con un espíritu de desobediencia,
que el mismo hombre formó, que el mismo hombre se creó. Y es desde ahí donde comenzó el hombre a tener su propia forma, su propia clase de pensar. Y es cuando llegan los antiluvianos, que dice Dios, que cuando Dios miró en el capítulo 6 de Génesis, que cuando Dios miró que los hombres comenzaron a multiplicarse, dice Dios que los pensamientos de los hombres no eran sino continuamente, era de continuo, única y exclusivamente hacia el mal. O sea, sus pensamientos ya no eran sanos, no eran buenos. Y en esa época habían hijos de Dios, que es la parte donde Dios dice, porque también igual que en esa época, podríamos decir que habían cristianos, aunque Cristo no había aparecido, pero sí habían creyentes porque dice la palabra del Señor, que cuando los hijos de Dios empezaron a ver que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que comenzaron a tomar para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces vemos que desde el comienzo de la creación Dios no les dejó esa parte para que ellos tomaran esa decisión de ir a escoger cualquier clase de mujer, puesto que Dios nos separó a nosotros para Él y lo que Dios sí en su palabra desde los comienzos de la creación siempre ha buscado es que siempre el Hijo de Dios busque una compañera semejante a Él en su forma de pensar, en su forma de creer, en su forma de obedecer, porque cuando se es en yugo desigual siempre habrá problemas. Así la persona le diga, no, yo te seguiré, yo compartiré, yo estaré contigo, pero después de un tiempo, usted sabe que esta carne, después de que Dios lo sacó a ellos del paraíso, esta carne de nosotros, Dios dice que no es sino una sola llaga, que es puro gusano. Y eso es verdad. Por eso dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Desde allá viene la situación que cuando Dios hizo al hombre perfecto, lo traicionó, no le fue fiel, por lo cual Dios los echó de ella, pero Dios a través de los tiempos siempre le dejó al hombre una forma correcta de andar delante de él, aunque en el diluvio no se habla de que Dios les había dejado leyes, pero ellos tenían una mente sana, por lo cual ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Pero cuando el hombre comenzó a dedicarse a hacer mal lo malo, y mal los hijos de Dios comenzaron a hacer lo malo, porque dice que estos fueron los hombres de renombre. O sea que ellos comenzaron a adorar cualquier clase de dioses que le presentaban y al adorar cualquier clase de dioses también, eh, ya al alejarse del Dios verdadero, estos hombres se volvieron tremendamente infieles al Señor y eso se daba cuenta, comenzó el testimonio de los hijos de Dios a caer por el piso, igual que sucede en esta época donde muchos creyentes se han ido de la iglesia y se esconden a través de la palabra, pero están haciendo una cantidad de maldades. Y es ahí donde comienza pues la problemática del hombre, que la carne se contamina y se daña. Y hasta el día de hoy vemos que hay personas que han llegado a la iglesia, se han convertido, se han bautizado, pero siguen haciendo sus mismas maldades. No se han convertido, no se han arrepentido, aunque creen y saben que es un solo Dios, pero su carne, la parte carnal, no deja vivir la parte espiritual. Por eso el Señor Jesucristo le decía, a la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne no, porque siempre la carne busca los deseos del mundo. Y vemos que allá los antiluvianos, cuando comenzaron a andar mal, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Los iba a acabar a todos, pero encontró a un hombre que le obedecía en todo, un hombre que confiaba, o sea, este hombre sabía con su familia cómo guiarlos por un camino verdadero y dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y esto le gustó al Señor porque él era esto lo que siempre ha buscado en el ser humano, que el hombre sea como un niño, pensamientos puros, limpios, pensamientos donde siempre esté el cristiano buscando cómo adorarlo, cómo exaltarlo, cómo glorificarlo. Y vemos pues que Noé halló gracia y toda esa generación se perdió y solamente Dios salvó a esos 8 que lo estaban agradando a él. Hoy estamos viviendo un mundo donde a través de la palabra en la iglesia nos enseñan cómo debemos nosotros procurar formarnos a la estatura de Cristo, cómo podemos llegar a ese estado, a ese nivel. Pero aunque escuchamos la palabra del Señor en la iglesia, y en la iglesia todos somos buenísimos, ahí somos santitos, ahí estamos oyendo la palabra del Señor y estamos diciendo amén. Cuando a veces salimos de la iglesia, esa palabra hermosa, linda, se pierde
y comienza el hombre en el estado de esta carne que está contaminada por los deseos, por la tentación, a pensar de otra manera diferente. Ya salió de la iglesia donde Dios le dio palabra de vida, una forma de cómo conducirse delante de él. Y al salir afuera, pues vemos que la tentación, los ojos y todo lo que hay en esta carne comienza a mirar, comienza a desear, comienza a pensar. Y es donde uno tiene que decirle al Señor que guarde sus ojos, que el Señor nos guarde en nuestro entrar y en nuestro salir, que si nuestros pies o nuestros ojos nos quieren desviar, el Señor nos ayude. Si el Señor no perdonó a esos antiguos, imagínense, a esos que Él llamó, que Él escogió, y a uno de los primeros que Él creó, hay mucho creyente que dice, yo voy, la embarro, o hago esto o aquello, y Dios me perdonará, si es que hay oportunidad para lo siguiente. Porque Dios en su misericordia es tan bueno con nosotros, sus hijos, que dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará. Así que hay muchos que abusan de esa misericordia de Dios y es donde llega el momento peligroso que el Señor, a como usa esa misericordia, también puede ser fuerte y la persona, hemos visto muchas personas en estos últimos días y a través de los tiempos que se han apartado y no han alcanzado esa misericordia. Así que a través de los tiempos siempre miramos que Dios, aunque no había ley, les había dejado ley. Pero como Dios no les había dejado ley, dijo, bueno, ahora hay una cuestión y es de que Dios a través de Moisés le manda al hombre, dice que aunque el hombre andaba sin ley, pero sabía discernir entre lo malo y lo bueno, por eso el Señor siempre les había dejado sacerdotes para que predicaran como tenían que vivir las personas delante de él. Sí, Dios siempre le dejó hombres que les enseñaran y les predicaran la forma correcta que él quería. Pero ya Dios, cuando llama a Moisés, Dios les establece unas leyes para que el hombre sepa cuál es el camino que debe de continuar, cuál es el camino que debe de vivir. Y hoy esas leyes las tenemos nosotros en nuestros corazones. Hoy nosotros, Dios que después que Israel no ha cumplido sus promesas de obediencia, por eso dice que un pueblo que habitaba en las tinieblas, luz les resplandeció, y eso somos nosotros. Y Dios ha levantado un pueblo para que le alabe, para que le adore, para que cumpla sus propósitos en él y que le seamos fiel. Pero hoy estamos viendo cómo los deseos del mundo, cómo las tentaciones, cómo las facilidades que se está ofreciendo, hay mucho creyente que se está apartando de la iglesia en medio de esta bendita pandemia que ha sido bendición para muchos y para mí súper, porque hemos visto cómo mucha gente en estos lugares ha doblegado su corazón, cómo la gente ha estado llegando a la iglesia, aunque otros están saliendo. Hemos visto pues cómo Dios ha obrado, pero en medio de esta pandemia hemos visto cómo muchos se han ido a buscar qué. Si es ahora cuando el Señor dijo que estamos en principio de dolores y vienen situaciones peores. Esto ya no cambia. Ya sabemos que aquel ser perverso está a las puertas. Pero así como aquel ser perverso y maligno está a las puertas, también la iglesia del Señor está a punto de ser recogida, a punto de ser levantada. Gloria al nombre de Jesús. Hoy hay muchos Saúles dentro de la iglesia. Uno de los grandes problemas de Saúl es que cuando Samuel lo visita, dice, le pregunta eh, Samuel a Saúl que si había obedecido la palabra del Señor. Vamos a mirar aquí en Primera de Samuel esta respuesta que da Saúl a Samuel. Dice que cuando el Señor le envía en el versículo 18 de Primera de Samuel capítulo 15, y Jehová le dice a Samuel, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fue a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, mire que el que le daba la orden, el que le dio la orden a Samuel para que ungiera a Saúl por rey y que le obedeciera, pues Dios usó a un hombre como fue Samuel, y Samuel fue y le habló a otro hombre como fue Saúl, y Saúl tenía que hablarle a todo el pueblo.
Pero vemos una de las excusas de Saúl y es que dice que ellos fueron, destruyeron todo, él trajo al rey como que le dio pesar porque él también era rey y dijo que había destruido a los amalecitas, más el pueblo, dice él, porque él era el que tenía que darle la orden al pueblo, pero él dice en el 21, más el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Ya hasta él se sale, porque le dice a Samuel, a Jehová tu Dios, y cuando dice tu Dios, como que quiere decir que no es mi Dios. Entonces, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Pero ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vemos que hay muchos cristianos dentro de la iglesia que va, el pastor me dijo, el pastor me aconsejó, pero yo voy a hacer lo que a mí me gusta, voy a hacer lo que yo veo que a mí me agrada, me conviene. A veces muchas personas llegan a uno a pedirle el consejo sobre un esposo, una esposa, o cómo manejarse en su hogar, en su familia, y después de que el pastor les dice el consejo y no fue conforme ellos querían, muchos empiezan a hacer lo que ellos quieren y comienzan a desechar el consejo. Dicen que va, ese pastor me dio un consejo y no estuve muy de acuerdo con él, no me gustó, no ese porque pues hoy, gracias a Dios, hay mucha gente sabia, inteligente, pero pues Dios sigue usando a su siervo. Por eso, cuando el Señor llamó a Pedro y a los otros apóstoles, dicen que no era gente muy ilustrada, pero sí era gente con un deseo de servir y obedecer a Dios de una forma íntegra, de una forma especial. Pero también vemos como Pedro y muchos en el camino también fueron tomando unos pensamientos en el cual el apóstol Pablo le dijo a Pedro que lo que él estaba haciendo era de condenar. Por eso el Señor dice que es que esta carne de nosotros no está dispuesta. Porque mire, le decía a los amigos, a los hermanos en la congregación, mire que durante el día, si nosotros pudiéramos apuntar cuántas veces cogemos el celular para mirar los mensajes, cuántas veces nosotros nos metemos en video, cuántas veces nosotros nos metemos en estas cuestiones, yo creo que en el día cogemos ese celular más de 100 veces para mirar lo que está pasando, sucediendo, y aunque muchos dicen yo tengo la Biblia en el celular, pocos la repasan o la miran por ese, o la observan en ese, o la observan en ese lado. Muchos se quedan horas y horas en esta tecnología mirando lo que está pasando en esta situación y viendo videos pornográficos, porque siempre llegan mensajes que llaman la atención de cómo sacar al cristiano de esta situación para que él se meta más en el celular y se abandona la oración. Hay muchos que después de tener por un buen rato, un buen tiempo este celular en sus manos, pocos desean orar, porque esto lo va sacando, va contaminando su conciencia. Y es ahí cuando vemos que ya el creyente se aparta, se va del Señor y ya no quiere saber más. Y esto le va endureciendo el corazón. De ahí que el Señor sabe pues y conoce que nosotros tenemos una problemática en nuestro cuerpo y Él se lo dijo a los apóstoles, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que la corriente de este mundo es la que está llevando a que mucho cristiano quiere que Dios lo bendiga, pero vemos también que muchos cristianos dicen, pero ¿por qué no soy bendecido? Yo diezmo, yo le doy al Señor lo mío, yo estoy aquí haciendo eso y lo otro, pero ¿qué estará haciendo en el momento que está en la calle, está en su hogar, está en el trabajo, está en nuestro sitio? ¿Estará hablando del Señor o estará compartiendo con los paganos, con los impíos, los inconversos, como le llamamos nosotros, de sus chistes vulgares, de su situación, de su forma de conseguir dinero como sea, como llegue, sabiendo que nosotros tenemos la bendición que viene de parte de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza? Sabemos que esta problemática del cristiano serle fiel a Dios viene desde allá, desde que Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso. Desde ahí vivimos constantemente contaminados, bombardeados por la prensa, por la radio, por las redes, de una cantidad de cosas, de pecados que hay en el mundo, que a veces parece que no fuera pecado, pero dice el Señor que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea que esto es para el cristiano.
cualquier cosita provocadora que el enemigo esté colocando, lo va a llevar a una situación comprometida. En cierta ocasión le preguntaba a un satanista que lo vi observando la Biblia que por qué hacía eso. Le dice, no, lo que pasa es que yo observo la Biblia para pillar en qué cosas pequeñitas el cristiano puede pecar sin que se dé cuenta, en qué ofensa, en qué mirada, en qué trato, en qué palabras que a veces se van metiendo para que la persona, el cristiano, peque sin darse cuenta de que lo que está haciendo no está bien delante de Dios. Imagínense, para eso estudian la Biblia y ahora que la quieren reformar ellos, porque ellos compraron estos gente del nuevo orden mundial, ellos compraron las sociedades bíblicas, hace tiempo me di cuenta de eso, y ellos dijeron, tienen todo el derecho de transformar y reformar la palabra del Señor. Así que las Biblias que tenemos hay que guardarlas como un tesoro precioso. Así tenga usted la Biblia en el celular, porque esto viene con unos recambios tremendos. Y es por eso que muchas veces el cristiano fracasa con el Señor, porque aunque diezme, aunque ofrende, aunque vaya a culto, siempre habrá alguna pequeña, como decía un predicador, habrá una arañita que se está metiendo por algún lado, aún en la forma de pensar. Porque cuando Dios nos llamó para este servicio, sabemos que Dios utilizó a otros hombres para que nos posesionaran, para que nos hicieran el llamado, para que nos fueran haciendo un seguimiento de testimonio, de ejemplo, aunque no seamos perfectos, pero el Señor puso a otros hombres que nos fueran, fue colocando el sentir a otros hombres para que hicieran el llamado a un joven, a un ministro, para que le sirva a Dios, para Dios después usarlo a él, para que también a través de este llamado él siga. Pero vemos como hoy muchos quieren ser pastor sin que nadie los llame. Hoy muchos se proclaman pastor sin haber tenido un llamado, sin que Dios haya utilizado a un hombre como usó a los apóstoles y todo aquello. Sepárame, el Espíritu Santo decía, sepárame a este para el servicio. Hoy vemos una cantidad de cosas de que aunque hay muchos dentro de la iglesia con un conocimiento bueno, dicen que va. Yo soy mejor que ese pastor, yo expongo mejor la palabra que ese, que va. Yo no sé Dios por qué escogió a él si no me escogió a mí. Ahí está la respuesta. Si Dios no lo escogió, pudo haber sido por su orgullo, por su altivez, por pensar que era mejor que los demás, cuando sabemos que aquí el único bueno, el mejor de todos se llama Jesucristo. Por eso a veces hay fracasos dentro de la iglesia, porque a veces queremos pensar como, no, como queremos nosotros, a veces como nuestro propio evangelio, nuestro propio yo me dice, y es ahí donde a veces no se sale o hay muchos cristianos que dentro de la iglesia no tiene ese crecimiento, porque aunque nosotros seamos pastores o como la gente le gusta que le llaman ministros, nosotros tenemos que ser amigos, tenemos que ser servidores, tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos con las personas, porque hoy vemos colegas con una altivez, con un orgullo, con una mirada, con una prepotencia, pero bueno, todo eso se le queda al Señor. Solo Él sabe quién es el que le va a servir hasta el final. Así pues que mis hermanos, les dejo pues ahí esta reflexión, porque el Señor en este tiempo ha sometido a la iglesia a pruebas. Así que como hizo con Gedeón, que había una cantidad de personas para la guerra, pero el Señor dijo, no, déjame solo 300 porque yo soy el que voy a pelear, pero siempre necesitaré usar a los hombres que obedezcan la palabra, que vayan al frente para que glorifiquen mi nombre y para que sean testigos de lo que yo voy a hacer y estoy haciendo con ellos. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, la paz de Cristo para todos.